Mi nombre es Sheikh Abdul Rahman. Yo era un clérigo islámico muy respetado, un hombre de conocimiento, un erudito dedicado al estudio y la enseñanza de la ley, la teología y las tradiciones islámicas. Toda mi vida giró en torno a la fe, la devoción y la búsqueda de la justicia. Desde el momento en que tuve edad suficiente para leer el Corán, me comprometí a comprender sus profundidades. Mi mente fue moldeada por sus versos, mi corazón guiado por sus enseñanzas y mis días estructurados por sus oraciones. No era solo un seguidor del Islam, fui un líder, un maestro, un guía. Había pasado décadas enseñando en una prestigiosa madrasa, guiando a jóvenes que buscaban conocimientos sobre la ley sharía, los hadices y la sabiduría de los eruditos que nos precedieron. Dirigí oraciones en la mezquita, di sermones los viernes y ofrecí consejos religiosos a quienes luchaban con la fe, la duda o el pecado. Creía que el Islam era la verdad suprema. Creí que había vivido rectamente y creí con todo mi corazón que Allah me recompensaría en la otra vida. Mis días eran estructurados, disciplinados y llenos de propósito. Me desperté antes del amanecer para el Fajr, la primera oración del día, y luego pasé horas estudiando. Los estudiantes venían a mí con preguntas, algunas teológicas, otras personales. Los padres buscaban consejo para sus hijos, hombres y mujeres jóvenes acudían a mí en busca de claridad sobre el matrimonio, y aquellos que luchaban con el pecado acudían en busca de arrepentimiento y orientación. Para mí, esta era mi vocación, este era mi propósito. Sin embargo, durante semanas, tal vez incluso meses, algo andaba mal. Comenzó como una silenciosa incomodidad, un sentimiento persistente que no podía nombrar. Por la noche, cuando cerraba los ojos, tenía sueños extraños. No eran pesadillas, pero tampoco pacíficas. Vería una presencia, una que no reconocía, una luz fuerte e innegable pero desconocida. Me habló, pero las palabras no eran árabes, no pertenecían al Corán, al Hadís ni a ninguna enseñanza islámica. Eran poderosos. Me despertaba sudando frío, preocupado, inseguro, perturbado. Pero descarté estos pensamientos. Saitán susurra de muchas maneras, me dije. Quizás se trataba simplemente de ilusiones, distracciones destinadas a hacer tambalear mi fe. Quizás había estado trabajando demasiado, esforzándome más allá de mis límites. Entonces los ignoré. Continué mi rutina, ayunar, orar, enseñar. Reforcé mi fe, recité más Corán, incrementé mi devoción y busqué refugio en Allah. Sin embargo, los sueños no cesaron. La presencia en mis sueños me pareció real, demasiado real, pero me negué a reconocerla. Una noche, mientras me preparaba para mi sermón del viernes, comencé a sentir una presión inusual en el pecho, una opresión. Al principio no fue alarmante, tal vez había estado sentado demasiado tiempo, leyendo demasiadas horas sin moverme. Pero cuando me levanté, un dolor agudo atravesó mi pecho. Jadeé. No se parecía a nada que hubiera sentido alguna vez. Un peso aplastante e insoportable presionó contra mis costillas y se extendió por mi cuerpo como fuego. Tropecé, agarrándome al borde de mi escritorio de madera. Mi visión se volvió borrosa, mi respiración se volvió superficial. Intenté pedir ayuda, pero no salió ningún sonido. La habitación dio vueltas. Me desplomé en el suelo. Sentí que los latidos de mi corazón se desaceleraban, mis pulmones ardían, desesperados por aire, pero no salía nada. Me estaba muriendo. Darme cuenta me golpeó como un golpe aplastante final. Había pasado toda mi vida preparándome para este momento, la transición de este mundo al siguiente. Había hablado muchas veces de la muerte, enseñado a mis alumnos que la justicia de Alá guardaba a todos, que el paraíso estaba prometido a los justos. Sin embargo, en ese momento, mientras me alejaba, un temor abrumador se apoderó de mí. Algo andaba mal. Todo se volvió oscuro. Entonces, de repente, me desperté, pero no de la forma que esperaba. Yo estaba de pie. Podía ver, podía sentir,
estaba consciente, pero mi cuerpo yacía inmóvil en el suelo debajo de mí. Estaba fuera de mí. El pánico me invadió, se suponía que esto no iba a suceder. Había estudiado el proceso de la muerte, el viaje del alma, la tumba, el interrogatorio de los ángeles, pero nada de eso se parecía a esto. Miré mi cuerpo sin vida, mi pecho ya no se elevaba, mis manos congeladas en su lugar, mi boca ligeramente abierta como si hubiera intentado hablar por última vez. Debería haber estado en paz, en transición, esperando, pero estaba aquí, todavía presente, todavía consciente, atrapada. Intenté gritar, decir la Shahada, proclamar la grandeza de Alá, reafirmar mi fe, pero ningún sonido salió de mis labios. Una fuerza repentina se apoderó de mí, no una mano, no algo visible, sino un tirón, una fuerza ingrávida e irresistible que me alejaba de mi cuerpo. Luché contra ello, tratando de obligarme a retroceder, tratando de resistir, pero era más fuerte que yo. El mundo a mi alrededor se desvaneció, disolviéndose en la nada. Me estaban arrastrando a algún lugar que no entendía, algún lugar que no esperaba. Ya no tenía el control, y por primera vez en mi vida, tenía verdadero miedo. Me sentí ingrávido, suspendido en un vacío sin fin, flotando a través de un espacio desconocido que no tenía dirección, forma, principio ni fin. No tenía cuerpo, pero era plenamente consciente. Mi mente estaba acelerada, tratando de comprender, tratando de captar lo que estaba sucediendo. El mundo que había conocido había desaparecido y en su lugar había un silencio abrumador, un silencio tan profundo, tan antinatural que me oprimía como un peso invisible. No había paz, no estaba quieto, estaba esperando. Me esforcé por escuchar algo, cualquier cosa que explicara dónde estaba. Al principio no había nada. Luego, gradualmente, débiles susurros comenzaron a llenar el vacío a mi alrededor, tan suaves al principio que no estaba seguro de si eran reales o simplemente mis propios pensamientos desenredándose en el vacío. Los susurros se hicieron más fuertes, eran voces, innumerables voces murmurando juntas, superponiéndose, retorciéndose, tejiendo a través del espacio como zarcillos de humo. No podía entender lo que decían, las palabras estaban distorsionadas, como si las hubieran dicho desde lejos, pero de alguna manera también presionaban directamente contra mi oído. No parecían humanos, sonaban huecos, vacíos. Figuras emergieron de la oscuridad, formas sombrías e indistintas que se movían justo en el borde de mi percepción. No tenían rasgos, ni rostros, solo formas que aparecían y desaparecían de la vista, sus movimientos antinaturales, como si no estuvieran sujetos a las mismas leyes de existencia que yo siempre había conocido. Me observaban, me rodeaban, se acercaban. Mi mente me gritaba que apartara la mirada, pero no podía. Mi mirada estaba fija en ellos. Se me cortó el aliento en la garganta, aunque ya no tenía pulmones ni cuerpo físico. Entonces algo cambió. Una nueva presencia entró en el vacío, algo más que las sombras susurrantes. Era más grande que ellos, más oscuro, más pesado, asfixiante de una manera que nunca había experimentado. No solo me rodeó, presionó contra mí, enroscándose alrededor de mi ser, llenando el espacio a mi alrededor como una nube de tormenta lista para atacar. Los susurros se volvieron frenéticos, aumentando en intensidad, sus voces chocaban y se superponían hasta convertirse en un ruido caótico insoportable. Luego hablaron. No las sombras, sino la presencia misma. Su voz era como aceite sobre fuego, suave pero ardiente, paciente pero llena de veneno. Luego habló en árabe, el idioma que yo conocía. Toda mi vida estuviste equivocado. Las palabras atravesaron los susurros, el vacío, mi alma. Todo lo que creías era mentira. Mi mente se rebeló contra las palabras, no, eso no es cierto. Pero incluso mientras intentaba formar el argumento en mis pensamientos, algo andaba mal. No podía hablar, mi voz se había ido. La presencia lo sabía, se rió, no con alegría, no con diversión, sino con certeza. Enseñaste mentiras.
Los extraviaste y ahora verás la verdad. Una fuerza horrible me envolvió, apretándome, tirando. Me estaba arrastrando hacia abajo, no físicamente, ya no tenía cuerpo, pero lo sentí. Me sentía atraída hacia algo invisible, algo que esperaba debajo. La oscuridad debajo de mí se onduló, abriéndose como un abismo, y una sensación de terror puro y consumidor me invadió. Intenté resistir, luchar, clamar a Alá, pero no consiguió nada. Las voces susurraban más fuerte, riendo, burlándose, acusándome de todo lo que alguna vez había enseñado. Tergiversaron mis propias palabras, convirtieron mis enseñanzas en armas contra mí. Tuve visiones, mis estudiantes, mi congregación, las personas que habían acudido a mí en busca de orientación eran conducidas a la misma oscuridad que ahora me consumía. Esto no podría ser real, no pudo. Pero la fuerza solo se hizo más fuerte. El vacío de abajo comenzó a tragarme. Las sombras se enroscaron alrededor de mis piernas, mis brazos, mi cara, empujándome más profundamente, más profundamente. Me estaba hundiendo, cayendo, siendo consumido y luego, luz. Una luz brillante y cegadora. No solo era brillante, estaba vivo. No se parecía a nada que hubiera conocido. Llevaba autoridad, poder, dominio. Atravesó la oscuridad como una espada, haciendo que las sombras chillaran de agonía. La presencia que me había hablado retrocedió, su agarre se hizo añicos como si hubiera sido golpeado por algo mucho más grande. Las voces gritaron, las sombras huyeron y sentí que me empujaban hacia arriba, lejos del abismo, lejos de la oscuridad, lejos de todo lo que había estado tratando de arrastrarme hacia abajo. La luz me rodeó, me consumió. Fui levantado del vacío, llevado por algo invisible, algo más poderoso que cualquier cosa que jamás hubiera encontrado. Entonces, desde dentro de la luz, una voz pronunció mi nombre, no solo una voz, la voz. No era como los susurros, no era como la presencia, no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Me conocía y cuando habló, el universo entero pareció temblar ante su autoridad. Venir. No tuve elección, me estaban atrayendo hacia la luz. La oscuridad quedó atrás. Calidez, paz, una presencia diferente a todo lo que había conocido me rodeó, inundando mi ser con un poder tan abrumador, tan absoluto, que por un momento, sentí como si me hubieran despojado de todo lo que alguna vez fui. La oscuridad había desaparecido. Los susurros se silenciaron, la aterradora atracción que me había arrastrado hacia abajo se rompió en un instante. En cambio, me envolvió un resplandor que no era solo luz, estaba vivo. Palpitó, se movió, me vio. Podía sentirlo correr a través de mí, pero no quemaba, no consumía, solo se revelaba. Era como si nunca hubiera existido realmente hasta este mismo momento. Entonces lo vi. Al principio, era solo una figura en la distancia, pero a diferencia de las sombras cambiantes y engañosas que había visto antes, esta presencia no vaciló, no cambió, era constante, inquebrantable, eterno. Su forma era humana, pero mucho más allá de la humana. Irradiaba un brillo que ninguna palabra terrenal podría describir. Su mismo ser era luz, pero no estaba hecho de luz. La luz vino de él, a través de él, gracias a él. No podía comprender lo que estaba viendo, pero en mi alma, en lo más profundo de mí, lo sabía. Sabía quién era él, aunque había pasado toda mi vida rechazándolo. Reconocí a Jesús. El terror debería haberme invadido. Debería haberme consumido el miedo, el peso de lo que esto significaba, pero lo único que sentí fue un dolor insoportable, no el mío, sino el de él. Sus ojos se encontraron con los míos y, en ese instante, me deshice. Nunca en mi vida me había sentido tan expuesto. No era solo mi cuerpo el que estaba desnudo ante él, era mi alma, mis pensamientos, mis secretos, mis dudas, mis pecados, mis enseñanzas, mi arrogancia, mi orgullo, todo. No había nada oculto para él. Me había presentado ante reyes y gobernantes,
había debatido con eruditos, había memorizado el Corán y pronunciado las palabras de los hombres religiosos más venerados que jamás hayan caminado sobre la tierra. Sin embargo, ahora, en su presencia, nada de eso importaba y no estaba enojado. Esa fue la parte que me rompió. No había ira en sus ojos, solo tristeza, una tristeza tan profunda, tan consumidora, tan inquebrantable que no podía soportarla. Era como si me hubiera conocido toda mi vida, como si hubiera estado observándome, esperando, llorando por mí. Quería hablar, defenderme, decirle que había vivido en devoción a Aya, que había entregado mi vida a la oración, al ayuno, a la enseñanza, a la rectitud, pero no podía. Las palabras no me salían porque, en ese momento, supe la verdad. Toda mi vida había buscado la justicia a través de mis propias obras. Había creído que si seguía las leyes, si me adhería a la disciplina, si me dedicaba plenamente a la adoración, sería aceptado por Dios. Había creído que mis sacrificios me hacían digno, que mi conocimiento me hacía justo, que mi obediencia me salvaría, pero ahora, frente a Él, vi lo ciego que había estado. Había memorizado las escrituras, pero nunca supe quién las escribió. Había enseñado sobre el juicio, pero nunca había estado en presencia del juez. Había hablado del paraíso, pero nunca había conocido al rey que lo gobernaba. Toda mi vida había enseñado contra él. Negué su identidad, rechacé su sacrificio, lo descarté como un simple profeta. Me había convencido a mí mismo y a los demás de que el verdadero camino hacia Dios pasaba por la sumisión a las leyes y los rituales, y ahora me encontraba ante aquel a quien había negado. Podía sentir sus ojos sobre mí, buscando, revelando, sabiendo. Quería darme la vuelta, esconderme, pero no había ningún lugar a donde ir. Jesús finalmente habló, y su voz era poder mismo. Llevaba una autoridad que podía sacudir montañas y una ternura que podía calmar tormentas. No se parecía a nada que hubiera escuchado antes y, sin embargo, me resultaba familiar porque lo había escuchado antes en los susurros que había ignorado, en los sueños que había descartado, en los momentos de duda que había silenciado. Me había estado llamando toda mi vida y yo me había negado a escucharlo. Tu tiempo aún no ha terminado, pero debes ver la verdad. Sus palabras no fueron una petición, no fueron una sugerencia, eran una declaración, y en ese instante supe que cualquier cosa que estuviera a punto de presenciar lo cambiaría todo. Un gran peso se apoderó de mí, ya no se trataba de lo que yo creía, ya no se trataba de lo que había estudiado, lo que había memorizado, lo que había predicado, se trataba de la verdad y estaba a punto de verla por primera vez. Todo a mi alrededor cambió. La radiante presencia de Jesús permaneció, pero de repente estábamos en otro lugar, un lugar más allá de la comprensión humana. No era tierra, pero tampoco era el infierno del que me acababan de sacar. El mismo aire era diferente, cargado de algo invisible pero profundamente sentido. Lo sentí en mi alma. Este era un lugar donde se decidían los destinos. Ante mí había una enorme reunión de almas, que se extendía más allá de lo que mis ojos podían ver. Aquí estaban hombres y mujeres de todos los orígenes, de todas las naciones, de todas las creencias. Algunos vestían ropas de sacerdotes, otros ropas de monjes, otros todavía vestían ropas sencillas de gente corriente. Vi musulmanes, cristianos, judíos, hindúes, budistas, incluso aquellos que habían vivido sus vidas sin fe en nada. Sin embargo, nadie hablaba. Un pesado silencio se cernía sobre todo el espacio, pero dentro de ese silencio, podía sentir algo más, una profunda y abrumadora sensación de anticipación. Algunas almas permanecían pacíficamente, con expresiones tranquilas, casi alegres, mientras esperaban su destino. Aunque sabían a dónde iban, irradiaban una tranquila confianza, una seguridad que yo no podía entender. No tuvieron miedo. Estaban esperando, pero no con incertidumbre, con esperanza. Entonces, mis ojos se dirigieron a los demás y lo que vi me dejó helado. Parecían aterrorizados. Algunos permanecían rígidos, como congelados por el miedo, y miraban a su alrededor con confusión. Otros temblaban, con las manos apretadas,
susurrando palabras de oración, recitando las escrituras, murmurando súplicas que parecían desesperadas. Pude ver el pánico en sus ojos, una comprensión que aparecía en ellos, una comprensión que aún no podían comprender del todo. Entre ellos vi figuras familiares, clérigos musulmanes, imanes, eruditos, hombres que habían dedicado toda su vida al Islam, hombres que habían pasado décadas estudiando, orando, ayunando, peregrinando y devoción. Habían enseñado a otros, dirigido congregaciones, aconsejado a los fieles, pero no estaban en paz. Sus rostros estaban contorsionados por la incertidumbre, el miedo, la incredulidad. Miraron a su alrededor buscando respuestas, pero no les dieron ninguna. Vi a uno acercarse a otro, susurrándole algo en árabe, su mano temblaba mientras agarraba su rosario. Otro levantó las manos y gritó en árabe, pero su voz no tenía fuerza. Seguimos las enseñanzas, obedecimos las leyes, vivimos en sumisión, sus palabras resonaron en el espacio, pero nada cambió. No llegó ninguna respuesta divina, no se les abrieron puertas. Volví la mirada hacia adelante, y por primera vez, vi lo que estaban mirando, una gran puerta invisible. No era de oro ni de perlas, ni algo construido por manos humanas. Era una barrera, una entrada a algo más grande que cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. Y aunque no tenía forma física, estaba claro lo que representaba. Más allá estaba el paraíso, la eternidad, la presencia de Dios mismo, y las puertas estaban cerradas. No abrieron para los clérigos, no abrieron para los eruditos, no abrieron para aquellos que habían pasado sus vidas siguiendo cada ley religiosa al pie de la letra. Los hombres a mi alrededor comenzaron a entrar en pánico. Un imán dio un paso adelante y alzó la voz con desesperación. Te entregué mi vida, Alá. Ayuné, oré 5 veces al día, enseñé a los fieles. Silencio. Otro hombre, un erudito, con las manos temblorosas, dio un paso adelante con la voz temblorosa. Memoricé el Corán, seguí la Sunna, juzgué correctamente en todos los asuntos legales, fui devoto. Aún así, las puertas no se abrieron. La paz que había visto en el otro grupo, los que habían estado esperando con confianza, estaba ausente aquí. En cambio, una comprensión aterradora comenzó a invadirlos. No estaban entrando. Habían vivido sus vidas creyendo que estaban destinados al paraíso solo para llegar y descubrir que no eran reconocidos. El peso de esa comprensión me golpeó como un martillo en el pecho. Me sentí enfermo. Me volví hacia Jesús, mi voz apenas era más que un susurro. ¿Por qué? Él los estaba mirando, su expresión era de profunda tristeza pero de verdad inquebrantable. No los miró con ira, no los miró con condenación crítica. Los miró con una pena que yo no podía comprender. Luego, se volvió hacia mí, sus ojos se fijaron en los míos y dijo, ¿entiendes por qué no pueden entrar? Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Quería discutir, quería decir que estos hombres lo habían dado todo, que habían sido justos, devotos, disciplinados, pero no podía porque en el fondo ya lo sabía. Se me formó un hoyo en el estómago. No quería escuchar la respuesta. Todo a mi alrededor se sentía pesado, el peso de lo que acababa de presenciar presionaba mi alma. Los eruditos, los clérigos, los hombres devotos que habían pasado toda su vida en sumisión, que habían enseñado a otros las leyes de la justicia, que habían juzgado y guiado a los fieles, estaban fuera de las puertas, sin ser reconocidos. Me volví hacia Jesús, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mi mente pedía respuestas a gritos. ¿Por qué? No me respondió inmediatamente. En cambio, me mostró una nueva visión, desplegada ante mis ojos, y vi otro grupo de personas. Estaban parados ante la misma puerta, pero estas personas eran diferentes. No eran eruditos, no eran élites religiosas. Algunos de ellos parecían destrozados, como si hubieran sufrido inmensamente en la vida. Vi exadictos, delincuentes, personas que habían sido rechazadas por la sociedad.
Vi hombres y mujeres que alguna vez habían estado atrapados en el pecado, en la rebelión, en la inmundicia, personas que no habían hecho nada religioso en toda su vida. Sin embargo, cuando se acercaban a la puerta, sucedió algo increíble, se abrió para ellos. En el momento en que dieron un paso adelante, la luz los rodeó y fueron bienvenidos. Estaban entrando al cielo. Me quedé mirando con incredulidad. ¿Cómo podría ser esto? Estos no eran hombres justos. No se trataba de hombres que hubieran estudiado las Escrituras, memorizado textos sagrados o dedicado su vida a la obediencia religiosa. Algunos de ellos habían vivido en completo pecado, desafiando las leyes de Dios, y sin embargo estaban entrando. Podía sentir el pánico arrastrándose por mi pecho. Toda mi vida había creído que la salvación llegaba a través de la obediencia, la disciplina y la devoción a las leyes de Dios, pero estas personas no habían hecho ninguna de esas cosas. ¿Qué tenían ellos que yo no tuviera? Me volví hacia Jesús de nuevo, con la voz temblorosa. No entiendo. Sus ojos se encontraron con los míos y me sentí expuesta de nuevo. Me conocían, las palabras me golpearon como un golpe demoledor. ¿Lo conocían? Esa fue la diferencia. Eso era lo único que separaba a los que entraban de los que no. Ni sus obras, ni su sufrimiento, ni su devoción religiosa. Habían conocido a Jesús. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Había pasado toda mi vida pensando que conocía a Dios. Había memorizado las Escrituras. Había seguido todas las leyes. Había enseñado a otros acerca de la justicia, pero nunca había conocido a Jesús. Y por eso había estado tan perdido como el peor pecador. Entonces, vi algo que me heló la sangre, un hombre dio un paso adelante. Lo reconocí al instante. Era un erudito islámico respetado, un hombre con el que yo había estudiado personalmente. Había sido uno de los maestros más influyentes de la doctrina islámica, un hombre que había pasado toda su vida en devoción a Alá y, sin embargo, estaba fuera de las puertas. Su rostro estaba lleno de conmoción, confusión y devastación. Levantó las manos y su voz temblaba de desesperación. Vivir rectamente. Me negué a mí mismo por allá. Estudié las Escrituras. Pasé mi vida en oración y ayuno. Seguí todas las leyes. Sus palabras resonaron en los cielos, pero nada cambió. Las puertas permanecieron cerradas. Entonces Jesús habló, su voz no era áspera, no era cruel, pero tenía una finalidad, un peso de verdad que no se podía negar. Nunca te conocí. Se me cayó el estómago. El erudito tropezó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por el horror, sus manos temblaban como si intentara agarrar algo que ya no estaba allí. Vi cómo todo su sistema de creencias colapsaba frente a él. Había estado tan seguro, tan convencido de que sus obras lo habían salvado, de que su devoción lo había hecho justo, pero nada de eso había importado porque nunca había conocido a Jesús. Un terror profundo se apoderó de mí. Ese podría haber sido yo. Ese debería haber sido yo, si Jesús no me hubiera sacado de la oscuridad, si no me hubiera impedido caer en ese abismo. Yo también estaría allí parado. Sentí que mis rodillas se debilitaban. No podía respirar. Sentí que todo mi cuerpo se desmoronaba bajo el peso de esta revelación. Todo sobre lo que había construido mi vida había sido una mentira. Mi fe había estado en leyes, tradiciones, rituales, no en Jesús. Y si hubiera muerto esa noche en mi casa, habría quedado separado de Dios para siempre. Todo a mi alrededor volvió a cambiar, y de repente, ya no estaba cerca de las puertas. En cambio, estaba mirando el mundo como nunca antes lo había visto. Jesús estaba a mi lado, su presencia era abrumadora, pero mi atención se centró en las visiones que se desarrollaban ante mis ojos. Vi mezquitas enteras, grandes y magníficas, llenas de gente arrodillada en oración, moviendo rápidamente los labios, recitando versos de memoria. Vi iglesias repletas de fieles,
con las manos levantadas y las voces fuertes en cánticos de devoción. Vi templos de todo tipo, con sacerdotes y monjes realizando rituales, sus rostros solemnes y sus gestos precisos. Era una escena de dedicación religiosa, disciplina y compromiso, pero algo andaba mal. Miré más de cerca y vi el vacío. Las oraciones se decían, pero eran repeticiones sin vida. Se ofreció el culto, pero fue rutinario, esperado, mecánico. Los rituales se realizaron, pero no había conexión entre la gente y aquel a quien creían servir. Todo era forma sin sustancia. Podía sentirlo en mi alma. No había presencia de Dios en estos lugares. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Creen que sirven a Dios, dijo Jesús con la voz llena de tristeza, pero no me conocen. Una oleada de comprensión aterradora me invadió. Había vivido toda mi vida creyendo que mis oraciones, mi ayuno, mi conocimiento y mi devoción religiosa me darían la salvación. Había creído que cuanto más obedeciera, más me sometiera, cuanto más me sacrificara, más cerca estaría de Dios. Pero lo que estaba viendo ahora me resultaba terriblemente familiar. Estas personas eran como yo. Yo había dirigido oraciones como esta. Había enseñado a otros a seguir estas reglas. Había juzgado tan estrictamente como yo a los que no obedecían. Había medido mi valor por mi disciplina. Había confiado en mi propia capacidad para ser justo, pero nada de eso me había salvado, y nada de eso los estaba salvando a ellos. La religión está ocupada con leyes, reglas y obras, ocupada tratando de ganar algo que ya ha sido dado gratuitamente. Jesús se volvió hacia mí, su voz era como un trueno y, sin embargo, llena de dolor. Satanás no necesita poner a la gente en contra de Dios, solo necesita convencerlos de que la religión es suficiente. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Había creído que estaba cerca de Dios por mi disciplina, mi obediencia, mi devoción. Creí que era justo porque había seguido las leyes, porque había memorizado las escrituras, porque me había negado los placeres mundanos. Pero ahora vi la verdad. No había estado sirviendo a Dios, yo había estado sirviendo a la religión, al igual que millones de personas más. Observé cómo la gente en mi visión continuaba orando, adorando, ayunando y sacrificando. Pensaban que agradaban a Dios, pero sus corazones estaban alejados de Él. Pensaban que estaban en el camino al cielo, pero no sabían quién podría llevarlos allí. Jesús volvió a hablar, con voz suave pero firme: quiero misericordia, no sacrificio. Era un versículo que había leído antes, un versículo que había descartado. Había creído que el sacrificio era la clave, que cuanto más difícil fuera el camino, más sufrimiento soportara, más disciplina me impusiera, más cerca estaría de Dios. Pero nunca se había tratado de sacrificio, nunca se había tratado de cuánto podía hacer, cuánto podía soportar, cuán perfectamente podía obedecer. Siempre se había tratado de misericordia, de gracia, de conocerlo. Y nunca lo había conocido. Una conciencia horrible se apoderó de mí. Si realmente hubiera muerto esa noche en mi casa, si Jesús no me hubiera sacado de la oscuridad, si nunca hubiera visto esta verdad, habría estado perdido. Yo habría sido uno de los que gritaba: seguí las enseñanzas, obedecí las leyes. Me habría quedado fuera de las puertas, sin ser reconocido. Me habría separado de Dios para siempre. Había estado tan seguro de que era justo, tan seguro de que había hecho todo bien, y había estado completamente equivocado. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no había consuelo en ellas. Había vivido mi vida pensando que estaba sirviendo a Dios cuando todo lo que había hecho era servir a la religión. Todo cambió de nuevo. De repente, me encontré al borde de lo que solo puedo describir como un abismo. Se extendía interminablemente ante mí, vasto y consumidor, tragándose todo lo que estaba más allá de su alcance en un vacío eterno. No había fondo ni profundidad que mi mente pudiera captar, solo un remolino de oscuridad que parecía atraer todo lo que lo rodeaba, como si estuviera vivo, como si estuviera esperando. Sentí su presencia en mi alma,
Un peso terrible que se apretaba contra mí, susurrando algo definitivo, una separación más allá de lo que podía comprender. El aire estaba cargado de angustia, dolor, horror, no por mí, sino por las innumerables almas que ahora se encontraban ante el abismo. Jesús estaba a mi lado, su presencia inquebrantable, su expresión triste pero inquebrantable. Seguí su mirada y se me cortó el aliento. Había gente, muchísima gente, parada al borde del abismo, con los rostros torcidos por el terror, la incredulidad y la conmoción. Algunos lloraban, se apretaban el pecho y caían de rodillas como si el peso de su comprensión los hubiera destrozado. Otros suplicaban, con las manos levantadas hacia el cielo y la voz ronca por gritos desesperados. Algunos estaban furiosos, gritaban en señal de protesta, exigían una respuesta y trataban de defender su caso. No eran pecadores en la forma que una vez había imaginado, no eran asesinos, criminales ni aquellos que habían rechazado abiertamente la fe. No, eran gente religiosa. Vi imanes, sacerdotes, monjes, eruditos, hombres y mujeres que habían dedicado toda su vida a la devoción. Sus túnicas de fe todavía se aferraban a ellos como si sus mismas vestiduras hubieran permanecido de las vidas que habían dejado atrás. Sus bocas temblaban con las oraciones que habían repetido miles de veces antes, pero ahora esas palabras no tenían poder. Vi a un hombre que había vivido como monje, con las manos aún juntas en oración, pero su rostro contorsionado por el horror al darse cuenta de que no estaba donde esperaba estar. Vi a una mujer vestida con las ropas modestas de un creyente devoto, con los ojos llenos de confusión mientras susurraba, «Esto no es posible, esto no es posible». Su voz se quebró y luego gritó. Un hombre, que estaba más cerca del abismo que los demás, dio un paso tembloroso hacia adelante. Su cuerpo temblaba violentamente, su voz se llenaba de angustia mientras gritaba, «Seguí todas las leyes, viví en pobreza por vosotros, sufrí por mi fe». Sus manos se cerraron en puños y sus ojos estaban llenos de desesperación. Memoricé las escrituras, enseñé a otros a obedecer, pasé mi vida en devoción, ¿cómo puedo estar aquí? Sus gritos resonaron en el abismo, pero no llegó respuesta. Otro hombre, con la barba larga y los ojos hundidos por el dolor, cayó de rodillas y meneó la cabeza con incredulidad. Ayuné, oré, juzgué con justicia, di a los pobres, fui un buen hombre, fui un hombre justo. Su voz se quebró, las palabras se desmoronaron mientras presionaba su frente contra el suelo, sollozando. Una ola de comprensión horrible me invadió. Estos hombres, estas mujeres, estos devotos seguidores de la fe habían pasado sus vidas creyendo que eran salvos. Habían orado, habían ayunado, habían seguido leyes y tradiciones, habían disciplinado sus cuerpos y mentes al más alto grado, pero nunca habían conocido a Jesús. Me volví hacia él, con la garganta seca y la voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué están aquí? Los ojos de Jesús se encontraron con los míos, llenos tanto de verdad como de dolor. Porque la salvación nunca se trató de cuánto sufriste, se trataba de si realmente me conocías. Mis rodillas se doblaron. Sentí como si me hubieran robado el aire de los pulmones. Toda mi vida había medido la fe por la devoción, por la obediencia, por el sacrificio. Había creído que cuanto más hiciera, cuanto más me diera por vencido, cuanto más me disciplinara, más cerca estaría de Dios y, sin embargo, nada de eso había salvado a estas personas. Habían sufrido por su fe, habían soportado dificultades, se habían dedicado por completo y todavía estaban perdidos. Jesús continuó, su voz firme pero llena de dolor. Confiaron en sus obras, en sus rituales, en su abnegación, pero nunca me conocieron. Nunca se rindieron a mi gracia. Confiaron en su justicia, no en la mía. No podía moverme, no podía respirar. No podía comprender el peso de lo que estaba presenciando. ¿Cuántas veces había juzgado a los demás creyéndome superior por mi devoción? ¿Cuántas veces me había convencido de que era justo porque había seguido las leyes tan estrictamente? ¿Cuántas veces había pensado que mi propio sufrimiento, mi propio sacrificio, de alguna manera me había ganado un lugar en la presencia de Dios?
Pero nunca había sido suficiente. Volví al abismo y vi algo aún peor. La gente no estaba simplemente esperando, los tiraban lentamente, como si una fuerza invisible los arrastrara hacia abajo. Algunos lucharon contra ello, arañándose al suelo, intentando resistir, intentando escapar. Otros cayeron en silencio, con el rostro en blanco, como si ya hubieran aceptado su destino. Pero en sus ojos vi la misma verdad devastadora. Nunca habían esperado esto, nunca habían pensado que esto les pudiera pasar a ellos, y ahora ya era demasiado tarde. Sentí que algo dentro de mí se rompía, un dolor profundo y aplastante me invadió, un dolor tan insoportable que no podía contenerlo. Yo podría haber sido uno de ellos, debería haber sido uno de ellos si Jesús no me hubiera detenido, si no me hubiera sacado de la oscuridad, si no me hubiera mostrado la verdad. Yo también habría estado allí, suplicando, discutiendo, rogando por una segunda oportunidad que nunca llegaría. Había pasado toda mi vida en ceguera religiosa, creyendo que la obediencia y el sacrificio podían hacerme justo, pero nunca había conocido verdaderamente a Jesús. Caí al suelo, temblando. No pude contener el horror que me invadió. Jesús me miró con los ojos fijos. Ahora lo ves, dijo, ahora lo entiendes. Apenas podía mantenerme en pie, mi cuerpo, si es que tenía uno en este lugar, se sentía como si hubiera sido destrozado bajo el peso de lo que acababa de presenciar. Los gritos de los engañados todavía resonaban en mi mente, sus súplicas desesperadas, su incredulidad, su horror absoluto al darse cuenta de que habían pasado toda su vida pensando que estaban sirviendo a Dios, solo para encontrarse separados de Él para siempre. No pude escapar de sus voces, no podía dejar de ver las miradas en sus caras. ¿Y la peor parte? Ese podría haber sido yo, ese debería haber sido yo. Me volví hacia Jesús, con el alma temblando por un miedo que nunca había conocido. ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué veo esto cuando tantos otros no tuvieron una segunda oportunidad? Me miró con expresión llena de tristeza y autoridad. Su presencia era abrumadora, no solo por el poder, sino por la absoluta gravedad de lo que estaba a punto de decir. Tienes una oportunidad de regresar. Sus palabras me golpearon como un trueno. Una oportunidad. Sentí que su peso se posaba sobre mí como una carga aplastante. Me habían sacado del borde de la separación eterna, arrebatado del mismo destino que había consumido a tantos otros. Me habían dado una misericordia que pocos jamás recibirían, y ahora entendía lo que me estaba diciendo. Tuve que advertirles. La mirada de Jesús no vaciló, su voz era firme, autoritaria, pero llena de dolor. Millones de creyentes están engañados, piensan que sus obras los salvarán. Piensan que sus rituales, sus sacrificios, su devoción religiosa los harán justos, pero,